Ay, Inge, ¿está hablando? Ya. Pues vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es realizar el circuito neumático que me permita realizar la siguiente secuencia de cilindros, ¿cierto? Donde los cilindros A, B, C y D son cilindros de doble efecto. Doble efecto. ¿Ya? Cilindros de doble efecto. La secuencia lo vamos a realizar con mandos manuales. Manuales. Neumáticos. Y mecánicos. ¿Ya? Y mecánicos. Listo. Entonces, vamos a FluidSync. Vamos a abrir nuevo documento, ¿no es cierto? En FluidSync vamos a empezar desde cero. Vamos a escoger la fuente de alimentación. Vamos a escoger la unidad de mantenimiento, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y después vamos a colocar, antes de seguir, cuando se coloca A más, ¿no es cierto? Quiere decir desplazamiento positivo, es decir, quiere decir que el cilindro sale. Y A menos, el cilindro entra. Entonces, todos los cilindros, en este caso, inician o tienen su posición inicial adentro, ¿no es cierto? Y comienza el funcionamiento. Entonces, todos inician adentro. Entonces, primer movimiento, A sale, C sale, B sale, A ingresa, D sale, C ingresa, D ingresa y B ingresa. ¿Ya? Esa es la secuencia que vamos a realizar. Entonces venimos a FluidSync, por favor, si se la copian para que después me ayuden. Entonces vamos a poner los 4 cilindros, ¿no? Los 4 cilindros. Me gustaría que lo fueran haciendo conmigo. Sería... Bien. Entonces vamos a ir ordenando y vamos a ir configurando cada uno de estos cilindros. Vamos con el primer cilindro. Este cilindro, primero va a ser un cilindro de doble efecto, no es lo que me pide. Y lo voy a llamar el cilindro A, ¿ya? El cilindro A. De una vez voy a poner etiquetas. Voy a necesitar una etiqueta cuando el cilindro está dentro, es decir, cuando inicia su carrera en un inicio, y una etiqueta cuando sale su carrera. Es decir, el final de la carrera aquí es 50, ¿no? Entonces, 50. Puede hacer que ustedes tengan otro número aquí. Si tienen otro número, por ejemplo, 0 a 99, el final de la carrera será 99. En este caso, mi cilindro, este cilindro, el final de la carrera es 50. Entonces, listo, miren, ya se configuró. Tengo una marca en el inicio y una marca cuando sale totalmente el cilindro. Vamos con el cilindro B, ¿no es cierto? Igual es un cilindro de doble efecto. B, y también voy a tener 2 marcas, uno en su inicio y otro en su final, ¿no? Bien. Vamos con el cilindro C, cilindro de doble efecto. Etiqueta tiene el C0, que es en 0, 0. Bien.
Entonces estábamos en el cilindro C0, ¿no es cierto? Tengo la marca en el inicio C0, pero en el cilindro C con la marca en el inicio C0 y la marca en el final C1, que es 50-50. Vamos con el cilindro D, doble efecto, marca D, ¿no es cierto? Las etiquetas son D0, es 00, y D1, el final, 50 al final de la carrera, ¿no? 50-50, ¿ya? Listo. Hasta ahí solamente he configurado los cilindros, ¿no? Ahora, voy a colocar las válvulas que me sirven para controlar estos cilindros, ¿no? Las válvulas, la mínima válvula para controlar un cilindro es una válvula 4-2, ¿no? Entonces voy a colocar 4 válvulas, una para cada cilindro, de esta manera, ¿cierto? 4 válvulas 4-2. Y listo, ¿no? Ahora, a estas válvulas yo las voy a controlar o voy a tener un control neumático, ¿no? Entonces, de una vez voy a poner aquí control neumático, ¿no es cierto? Es decir, van a tener un pilotaje o un control neumático. Entonces, acá también voy a poner control neumático, control neumático, control neumático, control neumático, ¿no es cierto? Control neumático y control neumático, ¿ya? Como va a ser un control neumático, yo necesito otra válvula que me ayude a controlar el ingreso de aire. Entonces voy a utilizar esa válvula 3-2, ¿no? Esta válvula 3-2 para controlar la válvula 3-2. Aquí, ya. Bien, entonces, con estas válvulas voy a controlar uno, pues las voy a ir ubicando de manera que sea fácil su conexión, ¿no es cierto? No se sobremonten tuberías, porque eso es no es un error, pero es una alerta que nos va a botar, ¿ya? Entonces, hasta ahí he puesto todas las válvulas, ¿no es cierto? Estas válvulas son para controlar los cilindros y las válvulas 3-2 son para controlar las válvulas de los cilindros. Bien, vamos a conectar. Regla general es que todos los conductos 1, ¿no es cierto? Todos los conductos 1 van a ser alimentación. Entonces, miren, todos estos van a ser entrada de presión directamente. Directamente entrada de presión, ¿no? Todos los conductos 1 serán entrada de presión, entonces los puedo conectar a la presión, a la línea de presión, ¿no? Que de una vez voy a conectar a la fuente de alimentación. Y también las válvulas de acá, ¿no? Entrada, entrada y entrada de presión, ¿ya? Siguiente regla. Todos los números impares después del 1, es decir, 3, 5, 7, ¿no es cierto?, serán desfogue. Por ejemplo, miren, el 3 es desfogue. Entonces hago doble clic y pongo desfogue, el triangulito hacia abajo. Doble clic en la vía 3 y pongo el triangulito. Doble clic en la vía 3 y pongo triangulito. Doble clic en la vía 3 y así voy haciendo con todos, ¿no? Entonces, voy poniendo como
desfogues, ¿no? Los números impares después del 5 los pongo como desfogues. Casi acabo, ¿cierto? Falta los de arriba. Desfogue. 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 Bien. Ahora, ¿qué otra cosa puedo conectar? Los números pares que están en la parte superior de las válvulas, esos se conectan directamente al cilindro, ¿no? Directamente al cilindro. Aquí yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. ¿Qué pasa si me equivoco y conecto cruzado? A propósito, lo voy a hacer con uno. Aquí está cruzado. Y los demás están normales, ¿no? ¿Ya? Las conexiones pares de las válvulas de acá, ¿no es cierto? Que son los dos, se van a conectar a estas válvulas de aquí con la opción de que estos van a ser pilotaje neumático o conductos de control, ¿no? Es necesario que pongamos esto para que sepamos que no son presiones de trabajo, sino presiones que se utilizan, presiones de aire que se utilizan para controlar otra válvula, ¿no? Esto es importante. Conectamos los conductos de control. Bien, hasta ahí lo que hemos hecho, hagamos un pequeño resumen, lo que hemos hecho es conectar todas las válvulas y los cilindros, ¿no es cierto? Cada una o sea a su presión o sea a su punto de desfogue, ¿no? Hemos conectado cada válvula, ¿no es cierto? Todas las válvulas tienen. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Nos falta hacer la automatización, ¿no? Que en este caso va a ser una automatización eh, mecánica, manual. Bueno, sí, mecánica manual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les quería mostrar? Ahí puedo yo, miren, aquí me sale y me dice hay conductos sobrepuestos. Es por estos de aquí que están cruzados. Yo pongo OK, sí. Miren, ¿qué pasa si coloco las mangueras cruzadas, ¿no es cierto? Se invierte el inicio, ¿no es cierto? El inicio del cilindro va a empezar afuera, ¿ya? Coloquémoslo de manera normal porque me dice que todos los cilindros empiezan adentro. Entonces coloquémosle de manera normal y miren lo que va a pasar. Ahora sí, inició adentro, ¿ya? Listo. Entonces, vamos con la primera secuencia. Dice A más, ¿no? A más. Entonces, para que A salga, yo tengo que mover esta válvula, ¿no es cierto? Cambiarla de posición. Cuando yo cambio de posición, esto ya lo habíamos visto las clases pasadas, cuando yo cambio de posición esa válvula, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? El cilindro sale, ¿no? Cambio de posición, el cilindro sale, ¿ya? Entonces, para yo iniciar, tengo que mover esa válvula. Para que esa válvula se mueva automáticamente, yo voy a controlarla con esa válvula. Miren, al mover esa válvula, ¿no es cierto? El cilindro sale. Entonces, como es un inicio, ¿no es cierto? Necesito la intervención humana para darle inicio, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Salió a más, ¿no? Ahora, yo quiero que esto regrese, porque si se queda ahí, ¿no es cierto? Me va a generar un problema. Va a estar todo el tiempo con aire, y así yo quiera, miren, así yo quiera regresar, va a haber aire aquí, ¿no es cierto? Y no no va a dejar que el cilindro regrese. Entonces, ¿qué hago? Aquí yo pongo retorno por muelle. Es decir, dejo de presionar y la válvula vuelve a su estado normal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Miren, ¿sí ven? Solo presioné y la válvula vuelve a su estado normal. Sin embargo, el cilindro ya se queda afuera, ¿no? Bien, entonces dice A más, luego dice C más, ¿no? C más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este cilindro es el que quiero que salga. Entonces, mucho ojo. Cuando A sale, ¿no es cierto? Cuando A sale, se activa esta marca, A1. Y esa marca tiene que activar esta válvula de aquí, ¿no? Para que el cilindro salga.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mucho ojo con lo que les voy a explicar. Aquí voy a poner es ya, entonces ese rodillo, ¿no es cierto? Se va a activar cuando el cilindro sale. Entonces sigo la flechita. Como se activa cuando el cilindro sale, tomo ese rodillo de aquí, ¿no? Que se activa cuando el... Entonces, ya está puesto el rodillo. Ahora, ¿por qué puse esta marca? ¿No es cierto? Esta marca solo se pone, ¿no es cierto? Esta marca solo se pone en el simulador. En la vida real, lo que yo realmente tengo es lo siguiente. Miren, es como que yo tuviera, lo voy a colocar así. Es como que yo pusiera ahí el rodillo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este cilindro va a salir y va a activar este rodillo, este plunger, ¿no es cierto? Va a hacer que cambie esta válvula y esta válvula va a traer cambio en esta válvula que va a hacer que el cilindro salga, ¿no? Algo así. Vamos a poner factor de ralentización. Esto es para que se haga más lento, ¿no? Entonces, voy a poner sí, porque es un warning, no es un error. Entonces, vamos a ver, solo dense en cuenta. Ya, perdón. Me faltó hacer algo, ¿no? Voy a poner un poquito más acá. Entonces, me faltó hacer algo. ¿Cómo yo le anexo que esa marca, ¿no es cierto? O que ese rodillo se ubique ahí. Le pongo aquí la marca, A1, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí. Si se dan cuenta, así es como se ve en la vida real. Estas marcas solamente me indican, el simulador me indica dónde se va a ubicar este rodillo, ¿no? ¿Quién va a activar este rodillo? Entonces, así es como realmente se ve. Voy a regresarlo a su plano normal, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tengo? Tengo A más, C más, ¿no es cierto? Entonces ya tengo, miren, A más, C más, y luego viene B más. Entonces, ¿quién activa B más? ¿Quién hace que quién hace que B salga? Este, ¿no? C1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Otra vez solamente por explicación, lo voy a poner acá así, ¿no es cierto? Y voy a poner un rodillo otra vez, ¿no es cierto? Que se va a activar cuando el cilindro sale de esta manera, así. Obviamente este es marca C1, ¿no es cierto? Y miren, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, ese es un warning. A sale, Creo que no se le escucha. perdón. Entonces les decía que
la última, en ese caso quiero que A regrese, ¿no es cierto? ¿Quién va a determinar que A regrese? La última, el último estado, ¿no? Que en este caso es cuando B está fuera, es decir, B1, ¿no? Entonces, B1 va a hacer que A regrese. Entonces, simplemente comienzo a seguir la lógica, ¿no? Comienzo a seguir la lógica. Ya, aquí hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo configuró las etiquetas? En los cilindros, las Ajá. etiquetas, la una cuando está en el inicio, ¿no es cierto? 0, 0, y la otra cuando está afuera, 50, 50. 50 es el final de la carrera, ¿no? En este caso, 50 milímetros. La carrera, esto me dice que la carrera va desde 0 hasta 50 milímetros, ¿ya? Entonces, la una configuré en 0 en el inicio y la otra configuré en 50. Ah, ok, sí, gracias. Ya. Entonces, continuamos. Ahora, hay un error, ¿no es cierto? Y es bien común. Y es que quiero que ustedes se den cuenta de algo. Vamos a ver. Hasta ahí está funcionando perfectamente, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, esta válvula está enclavada, ¿no es cierto? Esa válvula debería regresar a su posición normal, es decir, aquí no debería tener aire. Debería quedar así. ¿Qué hago para que quede así? Necesito poner un resorte. Entonces, en todas las válvulas donde vaya poniendo ya las etiquetas, ¿no es cierto? Los finales de carrera o los rodillos, voy a poner resorte, retorno por muelle, ¿no? Entonces, retorno por muelle, ¿no es cierto? Acá también retorno por muelle, ¿ya? Entonces, voy a seguir con la lógica, ¿no? Bien, ¿en dónde estoy? Estoy en A menos, ¿no? En A menos, es decir, A menos. Después de A menos va a salir A más. Entonces, perdón, D más, ¿no? D más, va a salir D más. Entonces, D va a salir, ¿no es cierto? Cuando A ingrese. Entonces, A0 va a ser que este D ingrese. Entonces, vamos a escoger. Aquí escogemos este. ¿Por qué? Porque cuando el cilindro regresa, ¿no es cierto? Es decir, cuando el cilindro tiene este sentido de derecha a izquierda, es cuando quiero que se active este rodillo. Entonces, lo activo ahí y señalo que este es A0. A0, ¿ya? Y pongo retorno por muelle igual, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacerlo, una vez que ya expliqué toda la lógica, ahora sí voy a hacerlo un poquito más de corrido. Un poquito más de corrido. Entonces, ya tengo D más, ¿no? D más va a hacer que C ingrese. Entonces, el D1, ¿no es cierto? Va a hacer que C ingrese. Entonces, como el que va a hacer que, estoy aquí, ¿no? D más, C menos, ¿no es cierto? Entonces, esperen. D más, ¿no es cierto? El cilindro D va a hacer que se ingrese. Entonces, vengo acá. El D más siempre será la flechita hacia la derecha. Voy a poner de una retorno por muelle. Y aquí pongo D más. O D1, perdón. ¿Ya? Listo. ¿No es cierto? Ya tengo, hasta ahí tengo el C menos, ¿no es cierto? Ahora vamos con D menos, ¿no es cierto? Es decir, C menos va a ser que C D ingrese. Entonces, otra vez vengo acá. En este caso, C está ingresando, por lo tanto, cojo este rodillo, igual retorno por muelle, y aquí pongo C0, que es cuando el cilindro está en su inicio, ¿no?
Bien. ¿Qué me falta? Ya estoy en D menos y me falta el último B menos, ¿no? Entonces, el D menos, ¿no es cierto? Es decir, el D cero va a hacer que el B ingrese. Entonces, aquí otra vez, D menos, cuando regresa, retorno por muelle, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner D1, ¿ya? Perdón, D0, que es cuando regresa, ¿no? D0, que es cuando ingresa. Y ya tengo mi circuito neumático armado, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Simplemente fui siguiendo la lógica, ¿no? La lógica de conexión, qué activa el siguiente proceso, ¿no es cierto? Dónde se ubican cada uno de los rodillos o los plungers, ¿no es cierto? Mecánicos. Simplemente es una lógica que se sigue, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está entendido? Entonces, bien, entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Debería funcionar según la lógica y según lo que hemos estado probando, debería funcionar. Sin embargo, les advierto que esto puede tener errores y es mejor que tenga errores para irlos corrigiendo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner play. Vamos a ver. A más, C más, B más. ¿Dónde se quedó? Grábense esta secuencia. Voy a hacerlo un poco más lento. A más, C más, en C menos, ¿no? Se queda en C menos, pero D ya no ingresa, se queda enclavado D. ¿Por qué? Miren, para que D ingrese, o sea, después de C menos, D tiene que ingresar, pero D no ingresa. ¿Por qué? Aquí claramente se ve, miren, claramente se ve que tengo línea de aire o aire presurizado de este lado y aire presurizado de este lado. Entonces, así yo cambie, ¿no es cierto? Va a seguir presurizándose, ¿no? Miren, si se dan cuenta, se enclava. ¿Por qué pasa eso? Porque el A0, ¿no es cierto? Está activado, ¿no es cierto? Yo quiero que el A0 se desactive, es decir, solo se active por un momento y después se desactive. Entonces, ¿cuál es la solución más inteligente para esto? Es mover un poquito la marca de final, ¿no es cierto? Para que no se quede enclavado, porque el cilindro cuando llega a esta marca permanece ahí, ¿no? Entonces, si la muevo 1 milímetro o 1 centímetro, ¿no es cierto? Más afuera, ¿no es cierto? Voy a solucionar eso. Y de hecho, veamos qué pasa, ¿no es cierto? Recuerden que el D no ingresaba, ¿no? Vamos a ver ahorita qué pasa. Ya ingresó el D, ingresó el B, ¿no es cierto? Entonces, ya cumplí completamente la secuencia, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. Es A más, C más, B más, A menos, D más, C menos, D menos y B menos, ¿no? Ahí está la secuencia completa. Ahora, voy a suponer que yo quiero, y aquí quiero que el señor Gámez, ayúdenme, por favor, porque yo quiero que cada vez que yo presione este botoncito, haga la secuencia, ¿no es cierto? Se repita la secuencia. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo presiono A más, C más, y se para, ¿no? Entonces, no hay una continuidad. ¿Dónde yo puedo arreglar eso? ¿O qué debo hacer para yo arreglar eso? De hecho, después de C más,
¿no es cierto? Después de que C más, tiene que salir B, ¿no es cierto? B debería salir. Y para que B salga, C tiene que estar activado. C sí está activado, miren, esta sí está activado, pero también está activado. Listo. Vamos a mover las marcas, ¿no? De hecho, vamos a mover todas las marcas. Vamos a ponerlas en 1 para que no se quede activado, ¿no? Y veamos si esa es la solución. Hace una vez. Y vuelve a hacer otra vez, ¿no? Listo, volvió a hacer otra vez. Entonces, está perfecto. Ahora, ¿qué, qué haría, señor Ponce? ¿Qué haría para que la secuencia, en cambio, ahora se vuelva infinita? Para, Eh, ¿Sí? Aló. Sí, sí. Adelante. Adelante, Jonathan. ¿Qué haría para que la secuencia se vuelva infinita? Para que se vuelva infinita, ingeniero. Recuerde que esta es la secuencia, ¿no? La secuencia Ya. termina en B menos, ¿no? ¿Qué haría para que... Sí. Eh, en vez de no sería eh, ponerle, cambiar así como le hizo en marca, o sí le hizo ya. No, 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 no sería eso, porque ya las marcas ya están arregladas, ya funciona perfecto. Ahora solo lo que quiero es que la secuencia sea infinita, no pare. No, no, ¿Alguien le puede ayudar? Señor Tapuy, Gerson, ¿qué haríamos para que la secuencia se vuelva infinita en este caso? Dije, no podríamos poner otra válvula de 3 2 y en ese caso que esa válvula la active menos B, que iría casi, pues, se puede decir en paralelo con la primera válvula que se activa manualmente. Con Bueno, esta, diría yo. Ah, ya, vamos a intentarlo, ¿ya? Lo que es una buena solución, me dice lo siguiente, ¿no? Esto es desfogue, esto es presión, ¿no es cierto? Y esto va a activar menos B, ¿no? Entonces sería B0. Tratarlo por muelle, pongámosle de una vez. Y aquí pongamos B0, ¿no? Así, esa es la idea. sí, precisamente. Ya, vamos a poner aquí conducto de control para no dañar el diseño. Y vamos a ver. Entonces presionamos el start. Muy bien. Es una muy buena solución, ¿no? Es una excelente solución. Y ahí se va a hacer de manera infinita, ¿no? Por ejemplo, ahí acaba y ahí otra vez comenzó, ¿no? Ya, excelente. Funcionó. Pero esto implica un gasto más, ¿no? Porque tengo que comprar una válvula más. Es una buena solución, pero yo les tengo otra solución. Aquí yo tengo la oportunidad de poner dos mandos. Miren cómo me aparece aquí abajo, si se dan cuenta. Entonces ya no necesito otra válvula, simplemente en la misma válvula pongo el y lo que va a pasar es el mismo funcionamiento que vimos anteriormente.
¿Ya? Volvió a comenzar el segundo, ¿no es cierto? Y va a estar así infinito, ¿no es cierto? Entonces, ese es esa es la solución. Las dos son soluciones, muy bien, porque se pensó como una OR, ¿no? Se activa por el pulsador o se activa por eh, el plunger, ¿no? El rodillo. Ahora, yo podría decir que esto es el start, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaría el stop? ¿Cómo colocarían el stop? Señor, alguien que me ayude. ¿Alguien? Este es el start. ¿Dónde colocaría el stop? Ahí en serie, abajo de... ¿Aquí? Ujú. Ya. ¿Qué válvula colocaría aquí? ¿Qué válvula colocaría ahí? Esta válvula, ¿no? Esta es la que necesito colocar aquí. Entonces le voy a girar. Pero el stop en la parte eléctrica es normalmente abierto o normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Y aquí está normalmente abierto, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer doble clic. Y miren, yo puedo decir, quiero que comience, perdón, la posición inicial quiero que sea aquí. Y cuando se presione, quiero que esté acá. Y voy a poner un botón y un retorno por muelle, ¿ya? Entonces, miren lo que, aunque está, mm, vamos a hacerlo bien, ¿ya? Ya, perdón. Entonces, ahí estaría, ¿no? Entonces, vamos a ver. Presionamos, de una vez pongamos stop aquí. Stop. ¿Ya? Entonces, vamos a presionar el start, ¿no es cierto? Funciona. Y en cualquier momento yo presiono el stop. No funcionó. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede explicar qué pasó? ¿Alguien me explica qué es lo que pasó? Mm, ¿Sí se dieron cuenta lo que pasó, no? Por ejemplo, presiono el stop. Miren las líneas de acá, ¿no es cierto? Presiono el stop. Y en realidad no se quita la presión, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿estará bien esta válvula? Porque miren, si es verdad, no pasa presión de aquí para acá, ¿no? Pero las líneas desde aquí hasta acá sí están presurizadas, ¿no? Entonces, ¿estará bien esta válvula? No, no. Vamos, no, creo ¿qué que falta válvula? uno que, que desfogue, ¿no? Muy bien, una válvula Para que tres se dos, corte. ¿ya? Correcto. Entonces, lo giro, ¿no es cierto? Y ahí está. Ahora sí. Su posición inicial, ¿no es cierto? La posición inicial, si la voy a cambiar,
Voy a poner primero la posición de acá, esta, y pongo esta como posición inicial. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que inicialmente pasa, ¿no es cierto? Tengo el botón, tengo retorno por muelle, ¿no es cierto? Y ahora sí, veamos si es que, perdón, aquí falta colocar que esto es desfogue, ¿no es cierto? Y la posición inicial, veamos, miren, ahí sí se conecta. Si aplazo el stop, se libera el aire, ¿no? Entonces veamos ahí si funciona. Start. Se presionó el stop, ¿ya? Ahora, el stop usualmente sabe ser ese botoncito, ¿no? Que tiene enclavamiento. Y vamos a ponerle un botón de acá. Listo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?